Buenas noches, profesora. Mi nombre es Eduardo Córdoba y en esta pequeña conversación quiero hablar sobre las distintas dimensiones de la sostenibilidad en el marco del área de estudio en la que yo resido actualmente, que es la urbanización El Trigal Norte, al norte de la ciudad de Valencia. Esta urbanización nace producto del éxodo campesino, de la explotación petrolera y de todo el proceso de modernización que vivieron las ciudades principales e intermedias de Venezuela en general. Nace producto de una serie de obreros, trabajadores de clase media, que decidieron emplazarse aquí tras el boom industrial que vivió la ciudad de Valencia. Con el tiempo, la ciudad de Valencia como tal empezó a crecer expansivamente y las clases más altas, los estratos más altos de la sociedad, decidieron emplazarse tanto en urbanizaciones periféricas como Guataparo, como otras que tradicionalmente eran de clase media como el Trigal. Actualmente es una urbanización de uso bastante residencial, pero con algunas características de mixticidad. Una urbanización de viviendas unifamiliares en su mayoría, pero con algunas excepciones, no de edificios, no son edificios, no es una tipología de edificios altos, sino más bien viviendas bajas de uno o dos pisos, pero con diferentes familias, ¿no? Divididas de forma que vivan o puedan convivir diferentes familias. Una vez entendido este contexto, vamos a hablar sobre los distintos criterios e indicadores, en este caso que se muestran en la literatura ofrecida por usted misma, profesora, de la Universidad Politécnica de Madrid. El primer indicador, que lo tengo anotado aquí, por cierto, es la compacidad y la funcionalidad. Aquí se habla específicamente sobre la densidad, los estratos sociales también, aunque eso lo podemos discutir un poco más adelante, incluso los usos y qué tan compacta es este sector de estudio. En general, el Trigal Norte es parte o forma parte de un conjunto de urbanizaciones que se llaman en su totalidad el Trigal. Trigal Norte, Centro y Sur. Y es bastante amplio. El Trigal Norte podrá tener aproximadamente unas 90 hectáreas, sin contar, bueno, todo lo que implica ya el Trigal Centro y el Trigal Sur, que abarcan una gran porción de la mancha urbana de la ciudad de Valencia. Sin embargo, en el caso de la densificación, hay cerca de 23 casas por hectárea, lo que hace que dentro del indicador sea una densidad bastante baja. Y es evidente, o sea, esta es una urbanización que fue pensada de forma, o sea, para residentes, para ser un área residencial exclusiva, sin ningún tipo de mixticidad de uso. Sin embargo, con el tiempo, y esto es parte de algunos cambios positivos que ha tenido la urbanización, las personas han visto la oportunidad y la necesidad de expandir negocios, de hacer comercios, de ofrecer incluso equipamientos para generar confort y cubrir ciertos déficits de servicios que se requieren en la urbanización. En cuanto a si es compacta o no es compacta la urbanización, mi posición, mi postura, mi criterio es que no lo es, porque es una urbanización que, si bien tiene un trazado bastante ortogonal y que su morfología pudiera permitir una gran desinficación, actualmente en el Trigal Norte solamente hay dos o tres parcelas aproximadamente con edificios. El resto son casas de uno o dos pisos unifamiliares y en su mayoría y pocos casos son multifamiliares, por lo que asumiría que es una urbanización poco densa y poco compacta. Además, eso se puede ver también cuando hablamos dentro del tema de la compacidad y la funcionalidad, nos movemos al tema de la movilidad. Aquí nos podemos extender muchísimo, ya que la movilidad del sector está marcada principalmente por el uso del transporte motorizado, bueno, de la movilidad motorizada y en particular del uso del vehículo privado. Esto es muy evidente no solamente en la configuración de las calles, ya que bueno, las calles son 15, por lo general de 10 a 15 metros de calzada y solo 0.5 a 0.7 metros de acera de lado, o sea, de lado y lado, por lo que deja en evidencia que hay una tendencia por dar una preferencia a la movilidad motorizada por encima de la no motorizada. Por supuesto, esto viene enmarcado dentro de la antigua forma de hacer urbanismo, de la antigua forma de construir en Venezuela, que, bueno, evidentemente se desliga de todos los objetivos de desarrollo sostenible. Con relación a las bicicletas, no hay bicicletas, sin embargo, algo positivo es que sí hay cultura de bicicleta. Las personas tienen una necesidad recreativa, de ocio, no de desplazamiento, aunque eso sí se ha afianzado en estos últimos años con la pandemia, pero hay una necesidad de recreación y de ocio con respecto al uso de la bicicleta. Incluso se organizan las personas en las tardes para salir por las avenidas principales del Trigal, norte, sur y centro,
a pasear en bicicleta. Con respecto al transporte público, hay solo un sistema de transporte público que, bueno, son sistemas de transporte público, pero con operadores privados, eh, el cual es, a mi opinión, prácticamente inservible. Aquí el transporte público en Valencia es grave. El único sistema de transporte masivo que existe es el Metro de Valencia y solo cubre 6 estaciones al sur de la ciudad. No está interconectado, no es una opción intermodal, ni tiene distintas maneras de acceder. Aparte que sus compatibilidades de uso son, a mi parecer, un poco no tan estudiadas, ¿no? Entonces, en general, las personas se desplazan en automóvil. Y esto lo digo también o sea, lo corroboro porque para el trimestre anterior yo tuve una materia que fue Introducción al Transporte con la profesora Fátima y también me tocó hacer encuestas y entrevistas en este sector con respecto al tema de la movilidad. Y en definitiva, las personas que utilizan el transporte público dentro del área de estudio pues, son por lo general o señoras de servicio o personas que se dedican a la limpieza de los hogares o técnicos o personas que trabajan en alguno de los equipamientos cercanos dentro de la organización, pero es muy poca la gente que se dirige directamente al Trigal como destino final. La mayoría de las personas, como les comento, tienen automóvil y vehículo privado. Con respecto al segundo componente o la segunda unidad dentro de estos indicadores es la complejidad. Entonces viene dado por los equipamientos y las actividades que aquí se realizan. Yo contabilicé en el área de estudio en el Trigal Norte aproximadamente 4 equipamientos, de los cuales casi ninguno cubría las necesidades y de acuerdo a literaturas españolas y peruanas, en donde hago referencia a la profesora Lorraine y la clase de Servicios Urbanos 1, estas no cubrían los radios de proximidad y de accesibilidad para las personas que aquí habitan, sobre todo personas, una alta tasa de personas mayores, aunque ese dato solo lo pude obtener a nivel municipal a través de la página del INI con datos del año 2011, por supuesto. Entonces hay equipamientos del tipo Gaceta, perdón, estación policial, del tipo una pequeña clínica, pero en este caso o sea, un servicio de carácter privado, por supuesto, y no, y bueno, todo el tema